Ok, fíjense, ho- hoy, hoy vamos a tratar de darle una introducción a esto, vamos a tratar de ubicar la escuela austríaca, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poco de historia del pensamiento económico, que quizás es uno de los temas favoritos míos, ¿no? Ok, entonces, estos son los austríacos, ¿no? Ok, es más, este es Hayek, ¿ok? Este viejecito que está aquí es Hayek, ya en los últimos años de su vida. Este es Rothbard, ¿ok? El famoso Rothbard de la historia del pensamiento económico. Y este es Lachmann, ¿ok? Que quizá es el economista austríaco que más me apasiona a mí, ¿no? ¿Ok? Este, yo no recuerdo muy bien el nombre de él, también él es austríaco, ¿no? Pero no lo recuerdo muy bien en este momento, ¿ok? Esta es la puerta ¿cómo se llama? De, de la Royal Society en Londres, ¿ok? Ellos se reunieron ahí con Hayek, ¿ok? Porque Hayek estaba en Londres y bueno, y están estos cuatro, ¿no? ¿Ok? Yo los puse por poner una foto de cuando están allí. Eso es el año 76, o sea que son tres años después de que a Hayek le dan el premio Nobel. ¿Ok? Están ahí. Es más, ese mismo año muere Rothbard. ¿Ok? No, mentira, mentira. Rothbard muere en el 96, ¿no? Y este muere en el 80, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y Hayek muere en el 77, si mal no recuerdo. ¿Ok? O sea que muere un año después de la foto, ¿no? ¿Ok? Ok, las preguntas que uno se pudiera hacer es dónde comienza esto, ¿no? ¿Ok? La segunda es, la economía es austríaca, ¿ok? Y ahí también hay mucha tela que cortar, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión un profesor de la Católica me dijo a mí que él nunca estudió esto porque él estudió en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que todos los austríacos estaban en Estados Unidos, ¿ok? O sea, él cree que esto es Austria nada más o hay gente también que cree que la economía austríaca tiene que ver con la economía que se aplica en, en ese país que se llama Austria, ¿ok? Eso no es así, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un poco un abuso, ¿no? O sea, un abuso parecido al que hace Rothbard, pero no en la dimensión en la que el mismo Rothbard lo hace, ¿no? Entonces yo me pregunto cuándo comienza la economía, ¿no? Y yo no sé, yo últimamente he tenido la creencia de que probablemente lo que dice Mises y que vamos a aprender cuando estudiemos a Mises, que es la praxeología, es la forma natural en la que el ser humano entiende la economía, ¿no? Y yo creo que en la antigüedad, ¿ok? Cuando no había teoría económica, las personas que intentaban hacer previsión o intentaban entender el mercado, que eran los empresarios y fundamentalmente eran los comerciantes, lo aplicaban en la misma manera en la que lo en la que lo enseña von Mises, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que así ocurría, ¿no? Pero lo que nosotros conocemos como teoría económica, ¿ok? Este, eh, hay historiadores que la empiezan a datar cuando ocurre el mundo griego, ¿no? ¿Ok? Y que tienen que ver con Aristóteles y con Platón y con todo lo que viene detrás de ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que más o menos hasta el siglo XVIII, quienes pensaron en economía la pensaron como una derivación de la ética, ¿no? Entonces se hablaba de la justicia del mercado, ¿no? Por eso es que se preocupaban por si el precio era justo, por si las condiciones de las transacciones eran justas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros de eso, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media hay un grupito que son los escolásticos que son demasiado brillantes, ¿no? Entonces, bueno, Rothbard dice que los escolásticos son el origen de la escuela austríaca, ¿ok?
Yo no estoy muy seguro de eso porque Rothbard es medio mentiroso, ¿no? ¿Ok? Entonces Rothbard manipula un poco la verdad, ¿ok? No nos dice la cosa tal cual es y entonces uno termina creyendo que lo que dice Rothbard es absolutamente cierto, ¿ok? Este, sí es cierto que los escolásticos tienen algunas cosas en común con la escuela austríaca, pero los escolásticos no dejan de ser filósofos, ¿no? Y no dejan de ser teólogos, ¿no? ¿Ok? Sí, los escolásticos son la escuela de Salamanca, ¿no? ¿Ok? Eh, y no dejan de ser teólogos y no dejan de ser filósofos, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de ellos eran lo que en su tiempo se llamó arbitristas, ¿ok? Y los arbitristas era una de las formas en las que también se llamaba a los mercantilistas en, en España, ¿ok? Y eran arbitristas porque eh, ellos fundamentalmente eran abogados, ¿no? O sea, los curitas escolásticos todos eran profesores de Derecho y Filosofía en la escuela de Salamanca, en la escuela de Ávila y en la escuela ¿cómo se llama esta? De Coimbra, ¿ok? En Portugal. Y bueno, y ellos ayudaban a los comerciantes a conseguir ciertos favores con el gobierno, ¿no? Por lo cual actuaban como abogados, ¿eh? Entonces, por eso es que también ahí está involucrado mucho del tratar de entender la economía como un fenómeno de justicia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y no es sino hasta el final del siglo XVII que empiezan a salir unos personajes bien curiosos, ¿ok? Que ya vamos a empezar a comentar, ¿ok? Que son los que de verdad son los que nosotros consideramos los padres de la economía, ¿ok? O sea, mucha gente siempre dice que Smith es el padre de la economía, ¿ok? Eso no es totalmente cierto tampoco, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ya, de seguida, ¿ok? Fíjense, el primero es Richard Cantillon, ¿ok? Richard Cantillon nace probablemente en 1680, ¿ok? Es más, no se sabe exactamente la fecha de nacimiento de Cantillon, nace en Kerry, en Irlanda, ¿ok? Y su familia es de origen español, ¿no? Ellos tenían tierras en ese condado de Kerry, ¿ok? Que es un condado del norte de Irlanda, ¿ok? Y cuando ocurre la Revolución Gloriosa, ¿okay? Esa en la cual le cortan la cabeza a Carlos II, este, él, los católicos de Irlanda apoyan al rey, ¿no? ¿Okay? En contra del Parlamento. ¿Okay? Y el ejército de Cromwell, que es el ejército del Parlamento, invade Irlanda. ¿Okay? Y expropia a los católicos. ¿Okay? Y la familia Cantillón es una de las expropiadas. ¿Okay? Y bueno, y este personaje Cantillón nace, como les comento, allá en Irlanda y una parte de la familia de él se va a Francia, ¿ve? Cuando ocurre la Revolución Gloriosa y estos irlandeses que vivían en Francia los llamaban los estuardistas, ¿ok? Y los llamaban estuardistas porque Carlos II era Carlos Estuardo, ¿no? Carlos Stuart, ¿ok? Y bueno, se sabía que ellos le apoyaban abiertamente al antiguo rey de Inglaterra en contra del Parlamento. ¿Okay? Y bueno, tenían esa fama, ¿no? Y como los Stuart eran familia de los Borbones, ¿okay? Entonces eran bien recibidos en Francia, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que pasa es que el tío de Cantillon se muda a París, ¿ok? Y él logra montar un banco que se llama el Banco Cantillon, ¿ok? Y inicialmente Cantillon va a ser empleado de ese banco, o sea, él va a trabajar como banquero para el tío, ¿ok? Y ahí va a ocurrir un fenómeno bien curioso, ¿no? Se le va a acercar un noble británico, ¿ok? Que lo han nombrado pagador de las tropas británicas en España, ¿okay? Porque en España se está dando una guerra que se llama la Guerra de Sucesión, que es la guerra por la cual los Austria abandonan España y quedan los Borbones como reyes de España, ¿no? Hasta entre 1492, ¿okay? Para ponerle una fecha, y el año de 1700 los reyes
de España eran de la Casa Austria, ¿okay? Por lo cual eran reyes austríacos. ¿Okay? Y, y en el año de 1700 se muere Carlos II de España, no el británico muere en 1642, cuando se estaba gestando la Revolución Gloriosa. Entonces, bueno, él muere en 1700 y él deja en el testamento escrito que él quiere que el sucesor de él sea un Borbón. ¿Okay? Y entonces, bueno, el rey de Francia, que es Borbón, le dice a su nieto que está en Italia, ¿okay? Que es rey de las dos Sicilias, ¿okay? El rey de Nápoles y Sicilia, le dice que tome el reino de al lado, porque el reino de al lado se desocupó, ¿no? Entonces él va a venir con sus tropas desde Italia, ¿okay? Y bueno, y los austrianos están muy contentos con que el Carlos II haya puesto lo que puso en el testamento, ¿ok? Y entonces ellos también van a mandar unas tropas a España y eso va a desatar una guerra que va a durar entre 1700 y 1715, ¿ok? Que tiene varios nombres, ¿no? Uno de los nombres es Guerra de Sucesión, ¿ok? El otro nombre es la Guerra de los Austria y los Borbones, ¿ok? El otro nombre es la Guerra de los Felipes, ¿ok? Porque los dos príncipes se llama uno Felipe de Borbón y el otro se llama Felipe de Austria, ¿no? Entonces, bueno, los británicos entran ahí en el juego, ¿ok? Entran, eh, un poco jugando el juego del abogado del diablo, ¿okay? Porque apoyan a los dos bandos, ¿no? Y le venden armas a los dos bandos. Y entonces Cantillón va a estar allí y Cantillón va a hacer una fortuna en esa guerra de sucesión, ¿ok? Y hay una cosa curiosa, ¿no? Porque la guerra de verdad termina en 1710, ¿ok? Cuando se muere el emperador de Austria, ¿okay? Y Felipe de Austria decide que él no quiere seguir siendo rey de España, que no le importa el reino de España, porque el reino de España es un reino quebrado, ¿okay? Que él prefiere irse para Austria. ¿Okay? Y ahí es cuando la Casa Austria abandona España, ¿okay? Y deja a España en manos de los Borbones, ¿no? ¿Okay? Que yo no sé si fue peor que eso de que se hayan ido los Austria, ¿no? No es ni peor ni mejor porque ambos eran mercantilistas, ¿no? O sea, los Austria eran mercantilistas metalistas, ¿okay? Y los Borbones eran metalistas de compañía, ¿no? Un poquito más avanzados, pero al final mercantilistas, ¿no? O sea que ahí no había ningún progreso muy especial, ¿no? ¿Okay? De hecho, los Austrias habían creado bastantes instituciones en América, ¿okay? Sin embargo, bueno, los Borbones eran mucho más expertos en eso de hacer instituciones, ¿no? Porque era su forma de administrar, ¿no? Pero eran profundamente autoritarios, ¿no? ¿Okay? Igual que los Stuart, pues, por eso es que el Parlamento británico le hace la guerra a los Stuart, ¿no? ¿Okay? Pues, quisieron imponerse como reyes absolutos, ¿okay? Por lo cual, ya se pueden dar cuenta de que si es verdad que los escolásticos eran partidarios de las leyes naturales y del derecho natural de los reyes, ¿okay? este, eso era contrario a lo que pensaban tanto los austrias como los borbones, o sea que no eran reyes de esa misma forma de pensar, ¿no? Y bueno, parece que entre 1710 y 1715 Cantillón se queda en España, ¿no? Y nadie sabe qué Carrizos hace en España, ¿no? Es más, de hecho, una de las cosas curiosas es que hay mucho misterio alrededor de Cantillón, ¿ok? Y bueno, él parece que en esa época estudia los escolásticos y de hecho en el libro de él aparecen algunos datos que dan la impresión de que él como que tuvo conocimiento de lo que escribieron los escolásticos, ¿ok? Entonces, por ahí sí pudiéramos decir que de verdad los escolásticos son como la fuente de la escuela austríaca, porque yo podría atreverme a decir que el primer austríaco de verdad es Cantillón, lo que pasa es que no es la escuela austríaca todavía, ¿ok? Entonces, bueno,
en 1715 Law está tratando de crear el Banco General en Francia, que es el primer banco central de Francia. Los bancos centrales son una institución del mercantilismo, ¿no? El primer banco central es el Banco de Suecia, ¿okay? Que nace en 1654. ¿Okay? El segundo parece que es el Banco de Ámsterdam, que también es otro banco misterioso. ¿Okay? El tercero es el Banco de Inglaterra, ahí sí hay certeza, 1694. ¿Okay? Después viene el Banco de Escocia, 1695. Y alrededor de 1715, John Law le propone al regente de Francia el establecimiento de un banco central que se llamó inicialmente Banque General, ¿okay? Y después se va a llamar el Banco Royal, el Banco Real, ¿no? Y se crea la compañía del Mississippi, que era una compañía monopolista del comercio, así como lo fue la Guipuzcoana en Venezuela, lo cual les da una idea clara de que efectivamente los Borbones tienen esta idea de hacer monopolios comerciales, ¿no? Entonces, en 1720 el sistema de Law quiebra, ¿okay? Porque el sistema de Law es un sistema de emisión fiduciaria de billetes, ¿okay? Los franceses nunca se acostumbraron al sistema y eso colapsa, ¿okay? Ojo que eso no quiere decir que el sistema desaparece, o sea, después de eso se crea un segundo banco central y los franceses jamás abandonaron la idea del banco central, ¿okay? Como originalmente se lo planteó Law. Lo que pasa es que el de Law era terrible porque efectivamente era totalmente fiduciario, ¿no? Y bueno, y Cantillon participa de ese afer del Banco General y parece que ahí hace muchísimo más dinero. O sea, el hombre se convierte en uno de los hombres más ricos de Europa, ¿ok? Y, eh, y se gana muchos enemigos en, en Francia y a él no le queda más remedio que irse a Inglaterra, ¿okay? Sin abandonar los negocios franceses, ¿okay? Y va a estar en Londres entre 1730 y 1734. ¿Okay? Él después va a regresar varias veces a Francia, pero no se va a quedar. ¿Okay? Y al parecer, más o menos en 1720-25, él escribe un tratado que se llama El ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. ¿Okay? Ese tratado originalmente circuló de manera anónima, ¿ok? Que era la manera en cómo circulaban los libros en el mundo de los Borbones en Francia, porque los Borbones eran reyes absolutistas y eran terribles como tiranos, ¿ok? Y bueno, la mayor parte de los libros se publicaban como anónimos, ¿ok? Después, cuando el libro lograba tener aceptación y la censura no lo prohibía, entonces aparecía el dueño del libro y decía, yo fui el que escribí eso, ¿no? ¿Okay? Pero parece que lo que ocurrió fue que Cantillón lo puso a circular, ¿okay? Pero el libro, eh, este, o sea, y primero se murió él, ¿okay? Antes de que aceptaran el libro, ¿no? Y no se publicó sino efectivamente hasta 1755. ¿Okay? Entonces, el libro tiene mucha mala suerte, ¿no? ¿Okay? Es más, cuando uno lee el ensayo, dice que tiene un anexo metodológico en el cual él explica cómo hace los cálculos, ¿no? Porque tiene datos económicos y uno no sabe de dónde Carrizo los saca, ¿okay? Y al parecer, el libro que él había pensado tenía cuatro partes y la última parte era como una suerte de anexo metodológico, ¿okay? Que nunca se ha encontrado, ¿no? ¿Okay? Que bueno, si en algún momento se encuentra, puede ser fuente de mucho conocimiento para entender la forma en la que este señor entendía la economía, ¿no? Y hay muchas cosas muy curiosas en ese libro, ¿no? Hay cosas demasiado curiosas, ¿okay? Por ejemplo, el libro tiene tres partes, ¿ok? Dado que no se consigue la cuarta. La primera parte es como una economía política. Es el primer tratado de economía política propiamente dicho. Ojo que la palabra economía política ya existía
¿ok? Porque hay un mercantilista de apellido Montchatien, ¿ok? Que escribe el primer tratado de economía política, que no es un tratado de economía política. ¿Ok? Entonces, pero este es el verdadero primer tratado de economía política, por lo cual estamos ante el verdadero padre de la economía. No es que Smith, sino este señor Cantillon. ¿Ok? El segundo, la segunda parte habla de economía monetaria y bancaria, ¿no? Porque como él es banquero, ¿ok? Y además era un experto en dinero, ¿ok? Y lo demuestra en el libro, ¿ok? Es muy interesante, ¿no? De hecho, las cosas que dice Cantillón en esa segunda parte, ¿ok? Superan lo que van a ser los clásicos, ¿ok? Supera a Smith, a Ricardo, a, a John Stuart Mill, a Marx, ¿ok? O sea, lo supera de largo, ¿no? Y bueno, y la tercera parte es sobre comercio internacional, ¿ok? Y de hecho, buena parte de lo que después más adelante va a ser Hume, ¿ok? No, eh, no tiene más que su origen aquí, pues en lo que piensa Cantillón, ¿no? ¿Ok? O sea que es un tipo excesivamente brillante, ¿ok? Y bueno, ¿y cuáles son los temas de Cantillón? ¿No? En primer lugar, la metodología, ¿no? ¿Ok? Porque su metodología es la que va a marcar la forma en la que se hacen los tratados de economía política, ¿ok? Durante todo el siglo XVIII y XIX, ¿ok? Porque es una metodología deductiva, ¿no? O sea, no es inductivo, es deductivo, ¿ok? Se plantea el problema del valor y el precio, ¿ok? Aquí Rothbard dice que Cantillón es absolutamente subjetivista. Eso no es totalmente cierto, ¿ok? Él tiene algunas cosas objetivas, algunas cosas subjetivas, ¿ok? Tiene una idea clara de que el valor tiene que ver con la necesidad y la escasez, ¿ok? Pero no nos va a exponer una teoría del valor absolutamente subjetiva, ¿no? ¿Ok? Piensa en temas de producción y especialización, ¿ok? Y añade la incertidumbre, ¿no? Que es una cosa extrañísima también, ¿no? Es más, separa la incertidumbre del riesgo, ¿no? ¿Ok? Lo cual también lo hace muy brillante, ¿no? Y aparece muy persistentemente el empresario. Ese es uno de los puntos en los cuales se toca con el trabajo de los escolásticos, ¿ok? Habla de teoría de la población, ¿ok? Habla de economía espacial, es el primer economista que habla de economía espacial, ¿ok? Tiene una posición en relación a dinero y precio impresionante y tiene una posición también en relación a dinero y tasa de interés también profundamente interesante, ¿ok? Y bueno, y habla de la autorregulación del mercado a través de las relaciones monetarias internacionales, ¿ok? Incluso él va a ser el primero que va a exponer la teoría de la imputación sin ponerle ese nombre, ¿okay? Que es uno de los elementos austríacos. ¿Okay? Yo voy a parar la grabación en este momento. Nos salimos, ¿okay? Y tratamos de volver a entrar por el mismo link. ¿Okay? Si no, yo les envío otro link para que entremos. ¿Okay? Vamos a pararlo entonces.